Tenía 4 años cuando conocí por primera vez el miedo. Estábamos con mi abuela en un viaje, cuando entre las conversaciones típicas de los niños chiquitos donde uno pregunta sobre todo lo imaginable, terminamos hablando de la muerte. No recuerdo sus palabras exactas, pero recuerdo sentir vacío, un hueco en mi estómago, un vértigo que no me dejaba caminar y una pesadez que para un niño se sentía equivalente al peso de un elefante en sus hombros. Recuerdo llorar de terror ante la idea de que mi familia y yo no éramos eternos. Esa respuesta no me parece del todo descabellada, ya que la mortalidad no es algo que se nos dé fácil a la mayoría, pues lo único que conocemos es la existencia y todas sus maravillas. El no ser, como se estudia en la ontología, solo puede existir dentro de la mente de alguien que es, vive y experimenta, aspecto que me parece muy curioso y ligeramente cómodo. En esos momentos, con absoluto pánico, yo me preguntaba, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que todo en la vida se me sea arrebatado? ¿Cómo es posible que el deterioro de la realidad haga parte de este juego? Yo no quería jugar, y entonces con tan solo 4 años renuncié a la muerte. Eso a mí no me va a pasar, soy muy chévere. Y entonces, llorando, le pedí a mi abuela que por favor lo evitara, que me salvara de esa nueva palabra. Ella me decía que me faltaban años por vivir, que no me preocupara. Me abrazaba, pero nada fue suficiente para calmarme. En esos momentos me di cuenta de que el miedo era algo que me perseguía. Podía evitarlo, aislarlo, distraerme en una cotidianidad donde la muerte no es algo de lo que se hable mucho, ya que es muy sombrío y deprimente. Sin embargo, en cuanto me encontraba solas o en cuanto alguien mencionaba la muerte, sentía que me faltaba el aire. Y parecía como si la realidad de la nada se volviera una obra cómica, donde el final era la burla de la inexistencia. Como dice Jaime Gil de Viedma en su poema No volveré a ser joven, envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro, pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. ¿Cómo vivir con algo tan inevitable como el miedo? No lo sabía. Empecé a mirar a las personas a mi alrededor, a los adultos mayores. Veía una abuelita con su nieto en el bus, felices, riéndose, y me preguntaba por qué ella, estando tan cerca del final, no estaba ni de lejos tan asustada como yo. ¿Por qué ella no estaba aterrada? Y yo sí. Lo que era un miedo empezó a volverse algo muchísimo más debilitante. El sinsentido, la muerte, la vida y todo lo que se acaba con ella, todo eso empezó a volverse una obsesión. Empecé a leer acerca del Vesubio, el volcán, y la ciudad de Pompeya. Los habitantes de hace 100 años, más, muchísimo más, hace 500 años, siendo aplastados por la ceniza del volcán. Y me di cuenta de una idea terrible. Lo último que yo voy a hacer en mi vida va a ser enfrentarme con mi mayor miedo. Esa idea me estaba acabando, hasta tal punto que empecé a tener ataques de pánico casi diariamente. Y cuando le contaba a mis compañeros acerca de este miedo, me decían que no tenía nada de qué preocuparme. Me quedaban tantos años de vida. Además, ese miedo es irracional. Y eso es cierto, pero que los miedos sean irracionales no los hace menos reales. Qué soledad tan grande es sentirse aislado y envuelto en tus propios miedos. Sin embargo, yo no estaría aquí si mi charla fuera nada más del miedo a la muerte y del desasosiego. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Leer. Leer acerca de historias y de personas que eran capaces de trasladar sus obsesiones al arte.
Historias como No se culpe a nadie, de Julio Cortázar, o Caminos del espejo, un poema de Alejandra Pizarnik. Corazón delator, de Edgar Allan Poe. Las pinturas de Goya, Saturno devorando a su hijo, es maravillosa. Y también las películas y cortometrajes de Tim Burton. Podía ver mi miedo reflejado en sus vidas y en su arte. Podía ver cómo mi miedo empezaba a tener caras, pasajes en poemas, acordes en canciones. Y mi perspectiva cambió. No dejé de tener miedo, pero empecé a agradecer muchísimo más la vida, las cosas chiquitas. La luz siendo atravesada, un vaso siendo atravesado por la luz, un abrazo de mi mamá, una comida familiar. Y también, y lo más importante, ese deseo y necesidad desaforada de crear y de darle a mis obsesiones y miedos un lugar de ser. Dejé de batallar con la muerte, de pelearme con ella, de alejarme, y empecé a invitarla a tomarse un café conmigo y con otros artistas que habían pensado en ella antes. En ese momento me di cuenta de que mi miedo a la muerte estaba basado en un amor desaforado por la vida. No he dejado de tener miedo, pero ese no es mi punto. La razón por la que estoy aquí son otras. Quiero mostrar esa parte obsesiva y asustada y vulnerable de los seres humanos. Somos seres profundamente resilientes y puede que a ti te dé miedo, no la muerte, pero otra cosa, hay algo que te paralice. Pero somos muy poderosos y somos capaces de trascender y dejar nuestra huella. Retomando la catástrofe de Pompeya, los habitantes que fueron aplastados por la ceniza con su cuerpo nos dejaron conocimientos invaluables. Los arqueólogos e historiadores se dieron cuenta de que sus cuerpos habían sido conservados por la ceniza del volcán, lo cual nos dio muchísimos conocimientos acerca de su cultura y su forma de vivir desde hace muchos años. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la huella que quieres dejar tú antes de irte? Muchísimas gracias.